Bueno, de esto vamos a pedir una reacción a nuestro invitado, David Villamar, joven analista político que ya visita nuestra mesa de trabajo. Hola, doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor Villamar. Buenos días, Alexis. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para felicitar a la radio, más bien a la radio, al programa por sus 9 años. Muchas gracias. Muy amable. Felicitaciones. Muy amable. Entiendo que fue el viernes el cumpleaños, ¿no? Sí. Muy bien. Oiga, Doc, empecemos por esto, para no perder el hilo, por lo último, por lo que ocurrió ayer en esta audiencia, donde Laura Terán grafica este dichoso esquema, ¿no? Y para algunos detractores del proceso de gobierno anterior, estas son unas declaraciones y un testimonio impactante que ya está listo, o sea, hay que juzgarlos. A ver, en primera instancia, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que señalaba Fabricio. Todo acto de corrupción debe ser perseguido y condenado con todo el rigor de la ley. Es más, para las personas que creímos en el proceso revolucionario, en el proceso de transformación de los últimos 10 años, los actos de corrupción deberían ser juzgados como actos de traición a la patria. Pero más allá de eso, en lo que debemos realmente preguntarnos es si se está luchando contra la corrupción o si esto es una persecución con dedicatoria. Y a mí todo me dice que es una persecución con dedicatoria. ¿Por qué lo dice? Pues en el momento en que vemos el famoso esquema de los sobornos, resulta que, como ustedes mismos mencionaban, solamente se menciona a personas que han sido, que son todavía oposición al régimen de Moreno. Parece mentira que nadie de las personas que quedan cerca del presidente Moreno, las personas que se quedaron dentro del gobierno, sean acusadas de los temas de corrupción. Parece un absurdo, es decir, hubo una escisión en el año 2017, donde literalmente Alianza País se parte en dos, ¿no es cierto? Entre buenos y malos. Más que entre buenos y malos, ¿no es cierto?, entre los leales al proceso de la Revolución Ciudadana y los que se quedaron en el poder. Entonces, ¿realmente estamos dispuestos a aceptar la hipótesis de que los que se aferraron al poder son los honestos? Y los que se fueron voluntariamente y dijeron, yo no voy a ser copartícipe de esto, ¿esos son los deshonestos? O sea, los que mostraron completo desapego por el poder, y los que dijeron, yo esto no voy a contestar, esos son los que ahora están siendo acusados de corrupción y de querer aprovecharse de los recursos del Estado. ¿Es en serio? ¿Se sostiene eso? Esto podría coincidir, el juego de lo judicial, doctor Villamar. ¿Cómo podemos empatarlo con el escenario político que vive el Ecuador? Porque en estos mismos días, donde se está procesando el caso de sobornos 2012-16, donde vemos hacia dónde apunta la Fiscalía y todos los estamentos judiciales, ocurre y se desarrolla al mismo tiempo que una serie de declaraciones de actores políticos, todos detractores del gobierno y también mediáticos, de igual forma detractores del gobierno anterior y del correísmo, que dicen que el correísmo es una fuerza política que tiene más del 30% de aceptación. ¿Cómo podemos empatar esos dos escenarios? Sí, esa es una excelente pregunta. Digamos que la semana pasada todos circularon unas encuestas, se decía cercanas al círculo de Nebot, sí, donde Nebot aparecía primero en las encuestas, me parece que con 24%, por encima de Rafael Correa, que tenía 22%. Pero si analizamos más de cerca esas encuestas, resulta que ponían entre los candidatos a Paola Pavón y ponían entre los candidatos a Yunda. Entonces, no es un ejercicio muy complejo de aritmética política saber que en una contienda electoral los votos que ahorita están asignando a Paola Pavón, los votos que están asignando a Yunda, son parte del electorado de Rafael Correa. Entonces, si nosotros sumamos los votos en esa encuesta, el porcentaje de apoyo a Rafael Correa, más el porcentaje que le atribuyen a Yunda, más el porcentaje que le atribuyen a Paola Pavón, resulta que se recupera el 37%, que es lo que los correístas obtuvieron en las preguntas de la consulta, de la llamada consulta mañosa, en febrero del 2018, ¿no es cierto?, cuando justamente el presidente Correa demostró su capacidad, el expresidente Correa demostró su capacidad de endosar votos, incluso a nivel de una consulta popular. Pero usted, digamos, para de alguna manera relacionar la pregunta que hacía Alexis, ¿usted encuentra relación de este tema que está señalando con el momento jurídico o judicial que vive la República? ¿Hay una relación directa? Cada vez que
por alguna razón se fortalece o se recuerda la fuerza política que tiene todavía Rafael Correa, al siguiente día hay una andanada de ataques que van desde lo político-mediático hasta lo jurídico. Pero y eso es lo que estamos viendo. Ok, pero estamos hablando de que el testimonio lo hace, o los testimonios que sirven de sustento para este procesamiento judicial son generados, uno, por una persona muy cercana a Correa, que fue Pamela Martínez, que era su asesora, que incluso llegó a ser vicepresidente de la Corte Constitucional. Creo que el papel de la Corte habrá que analizarlo tal vez en otro espacio, porque el papel de esa corte realmente terminó siendo llamativo. Pero digo, está Pamela Martínez y está la asistente de Martínez, Laura Terán. Puede ser cierto que lo que dice Correa, que él no conocía a Laura Terán, sí conocía a Pamela Martínez. Probablemente no tenía por qué conocer a Laura Terán, porque Laura Terán era asistente de Pamela Martínez. Pero estamos hablando de dos personas que de una u otra manera eran parte del círculo. ¿Por qué dudar necesariamente de lo que ellas están diciendo desde su óptica? Justamente por cómo se está dando la investigación, lo que mencionábamos al inicio. Si es que esta fuera una investigación, más bien, si es que las acciones de fiscalía se diesen de forma indiscriminada, podríamos decir, ok, hay una lucha contra la corrupción, pero mientras el caso INA Papers entró a fiscalía antes que el tema de los sobornos, ese caso no se ha movido. Sin embargo, sobre el tema sobornos hay completa diligencia. Dentro del tema sobornos, ¿ha habido una investigación indiscriminada al respecto de todos los potenciales involucrados? No, solamente se involucra a los relacionados con Rafael Correa, que son críticos a la gestión de Moreno. Entonces, ya es lo que siempre digo, cuando hablamos de un ataque dirigido bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción, ya no se está luchando contra la corrupción, lo que se está haciendo es manipulando los hechos para hacer parecer que se lucha contra la corrupción. Entonces, si hablamos de una lucha manipulada, ¿por qué vamos a dar alguna credibilidad a todo esto? Si no hay un manejo ético de la investigación en a quién se investiga, ¿por qué vamos a creer que hay un manejo ético en cómo se investiga? ¿Usted no cree que hay un manejo ético? No, de la absolutamente. No, absolutamente. Yo lo que he visto es en los últimos 2 años que el Ecuador está presenciando niveles de persecución quizás solamente comparables con la persecución de izquierda en las dictaduras. Pero usted no de los cree 60. que, a ver, pero tiene que haber algo, ¿no? Digo, no creo que se hayan inventado todo, tiene que haber algo, seguramente algo. Yo pienso que sí, es decir, a ver, primero hay que estar claros, la corrupción no se inventó en el gobierno de Rafael Correa. No, de acuerdo, y eso lo hemos dicho un montón de veces. Exactamente, la corrupción no se inventó en los gobiernos de izquierda, ¿no es cierto? El hecho de que hoy se perciba a los gobiernos de izquierda como, qué sé yo, como gestores de actos de corrupción, obedecen mucho a un manejo mediático que se ha dado a nivel regional, a nivel de todo el subcontinente latinoamericano. Recordemos el tema de Dilma, cuando a Dilma Rousseff se la destituye, se posiciona la imagen de Dilma como una corrupta, cuando en realidad a ella se la destituye por temas administrativos. El impeachment en Brasil tuvo un respaldo de las grandes corporaciones mediáticas casi que irrestricto, ¿no? Exactamente, y ahora las personas, los jueces que condenaron a Dilma son ahora los que están siendo procesados. Exactamente, El mismo Temer está el mismo Temer, exactamente, están siendo procesados por corrupción. Entonces lo que hemos visto es un manejo político a través de las armas mediáticas que tiene la derecha para perseguir a los líderes de izquierda, el famoso Lofer. El Lofer se complementa muy bien con el posicionamiento mediático del tema de la corrupción. Entonces hoy tenemos una parte de la población que se ha tragado ese discurso, y claro, todos están indignados con el tema de corrupción y todos quieren que se persiga la corrupción, pero no se han preguntado si en realidad no se está persiguiendo a la corrupción, sino se está persiguiendo a los opositores políticos. Tenemos un proceso político que ganó 11 elecciones seguidas, ¿sí? Al que no pudieron derrotar en las urnas, ¿sí? Y contra el cual ahora se levantan toda una serie de investigaciones y una serie de procesos orientados más que nada
a evitar su participación en las urnas. ¿Usted cree que usted cree que no se está persiguiendo delitos sino personas? Para encadenar lo que usted está diciendo. Creo que es un poco hasta peor. No solo se está persiguiendo personas, se está persiguiendo una forma de pensar. Hay un éxito, uno de los grandes éxitos de las élites de la derecha en este país es haber deslegitimado al menos mediáticamente, las luchas populares con el rótulo de correísmo. Ahora, alguien sale a la calle, no, ya están los correístas protestando. Alguien sale a protestar por las medidas contra por el fondo del Fondo Monetario Internacional, ya, no, son los correístas queriendo convulsionar al país. Sí, ahora, cualquier iniciativa de protesta contra la regresión en derechos a la que estamos, digamos que estamos viendo en el país, todo se lo rotula como los correístas. Bueno, ¿te acuerdas lo que pasó con los jubilados en la Asamblea? Eso me parece una barbaridad, exactamente. ¿Es una barbaridad? Porque la lucha de los jubilados que pedían el pago de sus beneficios, de sus bonos, también fueron etiquetados como correístas. Creo que también por eso algunos sectores sociales, no sé si tenga mucho que ver el tema de que tienen, digamos, alguna especie de temor de que se los relacione con el correísmo, pero tampoco quieren salir a protestar, o es que en realidad siempre fueron una izquierda más bien como solapada y que vivía del chantaje y que prefiere siempre juntarse o ser útil a la derecha, no hablo de lo que fueron el MPD y Pachacuti en su momento, y que ahora, digamos, a mí me quedan muchas dudas sobre la postura tan ambigua que tiene la dirigencia de la CONAIE, que anuncia movilizaciones pero no tiene una fecha, que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero no salen a decir absolutamente nada, y tienen todavía sus cuotas de poder en el CNE, en el gobierno, en la Asamblea, son parte de la coalición, etcétera, etcétera. Ahora, yo le quería preguntar, doctor Villamar, si al mismo tiempo puede haber perjudicados solidarios por este tema. Hay una campaña de desprestigio y una agenda mediática también súper importante y fuerte en contra de Yunda. Ahora le han presentado una demanda incluso por maltrato animal en uno de los centros a cargo del municipio y cosas por el estilo, ¿no? Estaba el tema de la pauta y algunas otras cosas adicionales, cuando vemos que es un alcalde que, sin haber hecho tanto, porque en 100 días no se puede haber solucionado los problemas de la ciudad, pero en 100 días, sin haber hecho tanto, Yunda gana con el 21% de la alcaldía y tiene hoy más del 50% de aceptación. Y eso es algo que sin duda algunos actores políticos con miras a 2021 les preocupa. Entonces, también digo, puede ser que por eso la arremetida en contra Yunda, ¿no? Así es, el caso de Yunda es muy interesante. Primero, el margen con el que él gana la alcaldía es muy corto. Recordemos que ese proceso se dio en el marco de un Consejo Nacional Electoral bastante cuestionado por su accionar durante las elecciones. Recordemos la caída del sistema informático, recordemos la falta de controles contra un fraude. De hecho, es el proceso electoral menos controlado que se ha dado y nadie habló de fraude. Entonces yo tengo mis dudas al respecto de los triunfadores de la elección que ganaron con márgenes demasiado cerrados. Yunda es uno de esos, pero dicho lo cual, en estos 100 días el alcalde ha marcado un estilo distinto de los anteriores. Se ha esmerado por hacer que se vea su acción en los primeros 100 días. Se ha visto repavimentación en las calles, se ha visto ciertos cambios simbólicos como el tema de la reina de Quito, el tema de la relación hacia los animales. Yunda está marcando un estilo interesante. Para juzgar su gestión más allá de su estilo, creo que hace falta todavía más tiempo. Sin embargo, la mano dura contra las contravenciones de tránsito me parece algo que hay que destacar. Y hay que destacar desde dos ángulos distintos. Por un lado, yo pienso que está muy bien. Está muy bien siempre y cuando nuevamente no sea dirigido, ¿no es cierto? Que se decía que es dirigido contra los hinchas de cierto equipo. Yo no lo creo. No, también fueron al estadio del Aucas. Por Dios. Entonces, les cuento, el otro día yo cometí el error de parquearme por una cuestión de unos minutos indebidamente, y vino un policía
Y a mí me pareció lo más correcto del mundo. Vino, me puso la multa, anotó las placas de mi auto y me dijo, son 4 puntos a la licencia y son tantos dólares de multa. Y yo le dije, ya, muchísimas gracias, hasta luego. ¿Sí? Me parece muy bien, es decir, yo cometí un error, no estaba consciente de las consecuencias del error, era bastante temprano de un sábado en la mañana, entonces dije, no pasa nada, pero no, uno tiene que aprender a respetar el ordenamiento de tránsito a todas horas. Entonces eso es algo que yo destaco, me parece muy bien. Acepto, por ejemplo, el horror personal y acepto lo que debe ser en civilización, acepto las consecuencias. Pero usted no cree que detrás de todo esto hay algún esquema, algún plan, alguna suerte de concertación para deslegitimar la imagen del alcalde en este caso. Es que vamos justamente por eso. Por algo que señalaba el mismo doctor Villamar hace un momento, que el caudal electoral de Yunda, al igual que el caudal electoral de Paola Pavón, puede ser también que sume al caudal electoral que podría ser para la tendencia del correísmo, ¿no? Correcto. Bueno, al respecto de eso hay que entender estratégicamente la figura de Yunda. Es cierto que parte del electorado de Yunda proviene de gente que ha apoyado históricamente el proceso de Rafael Correa. Ahora, recordemos quiénes estuvieron detrás de la campaña de Yunda, gente como Santiago Guarderas. Ex social cristiano. Exactamente. Entonces ahí yo posiciono una hipótesis, solo lo pongo como hipótesis. ¿Qué tal si el objetivo de los socialcristianos es posicionar una nueva figura de izquierda que no sea Correa, que no sea afín al correísmo y que pueda hacer en las futuras elecciones el papel de romper el voto correísta? Eso es algo que no se ha considerado todavía y es algo que hay que ponderar. Así como el correísmo lo vio a Rodas como digamos... chimbador. No le pongamos ese adjetivo, pero digamos como un candidato que puede restarle votación o caudal a Lasso. Y por eso se le inscribió a Suma casi que a última hora en las elecciones de 2013. Podría ser, es decir, los tejes y manejes del poder, claro, del poder son difíciles de examinar. Pero a mí no me sorprendería que haya una intención de ese tipo detrás del posicionamiento de Yunda. Ahora, por supuesto, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, o que los socialcristianos quieran un candidato popular, simpático, en la sierra que pueda completar la papeleta, ¿no? También es posible, exactamente, también es posible. De todas formas, la idea se orienta a restarle votos al correísmo. Nebot sabe que para fortalecer su imagen y maximizar las probabilidades que él tenga de ganar en primera vuelta, que es la mayor posibilidad, digamos... Es la menor posibilidad que alguien gane en primera vuelta en las elecciones que se hacen. Exactamente. Yo no veo un escenario hoy político en el que alguien pueda ganar en primera vuelta. Puede obtener el 40% de los votos y un 10% de distancia respecto al segundo. Y espérate a ver si es que te cambian las reglas, ¿no? A menos que se configure el escenario adecuado. Entonces nosotros tenemos... un Nebot que tiene 22-23% de apoyo en las encuestas que mencionaba la semana pasada. Sí. Sin embargo, eso asume que Lasso va a estar en la papeleta. Si es que de algún modo se logra una unión tácita, ¿sí?, entre Nebot y Lasso, implicaría la renuncia de Lasso a la candidatura, es soñable un 40% para Nebot. Y si al mismo tiempo se parte la votación, el 37% de los correístas se parte en dos, con un candidato, llamémosle chimbador, es soñable la diferencia del 10%. Entonces yo estoy de acuerdo, ahorita es muy difícil que uno de los candidatos triunfe en primera vuelta. Sin embargo, si se configura este tipo de alianzas y desalianzas, ¿sí?, no es tan lejano un triunfo en primera vuelta. Aunque para Nebot territorios como Quito principalmente y Manabí hoy le sean adversos, porque le fueron adversos en las elecciones de marzo de este año, ¿no? Así es. Somalambato también. Machala, donde perdieron eran plazas socialcristianas. Yo me pongo en el lugar de Nebot, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo preferiría? ¿Ganar en primera vuelta o en segunda vuelta? Un candidato que tiene tanta resistencia como Jaime Nebot sabe que en segunda vuelta sus posibilidades son mucho menores que en primera vuelta. En segunda vuelta él va a contar con
solamente la votación que le es propia a los socialcristianos y la votación de Lasso. Esa es la derecha. Pero ¿sí? va a depender de quién sería su contrincante en segunda vuelta. Digo. Sí y no, pero, o sea, sí en cuanto a que el contrincante deberá tener su base política también, ¿verdad? Pero en segunda vuelta juega mucho el voto en contra, el voto duro en contra. Cuando se analiza a un candidato, uno no solamente tiene que ver el voto a favor, sino también el voto duro en contra. Entonces, Correa, por ejemplo, es un candidato que tiene un voto duro a favor de alrededor de 35-40%. Bueno, Lasso lo dijo. El voto duro en contra le costó la presidencia a Nebot en el 96 contra Bucaram. Exactamente. El voto vergonzante, el voto con la gente que decía, no, yo no voy a votar por ninguno de los dos. Nebot ganó la primera vuelta en el 96. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué es el voto duro en contra? El voto duro en contra es aquella parte de la población que jamás votaría por ti, votará siempre por el que esté en contra. Entonces, en ese sentido, no importa tanto quién esté contra Nebot, sino el voto duro en contra que tenga Nebot. Pero lo mismo se puede decir, hay gente que nunca votaría por Correa, que nunca votaba por Correa, nunca votaría por el Correa o por el correísmo, igual. Correcto, pero el voto duro en contra que tiene Nebot es mayor que el voto duro en contra que tiene Correa. Entonces, justamente, a Nebot estratégicamente le conviene apostarle todo a ganar en primera vuelta. Entonces, si Nebot quiere realmente ganar las elecciones, él tiene que aprovechar ese 40% de la derecha y tratar de partir a la izquierda. Su estrategia óptima tiene que apuntar a partir en dos el voto correísta, ¿sí? Y a unificar el voto de la derecha. Ahora, hay un mito que está ya como develándose, ¿no? Que no es tan así, de que el acuerdo era entre el gobierno de Moreno y Creo, y Lasso concretamente, por cómo están configurándose ahora las fuerzas dentro del gabinete y por los últimos personajes que han llegado a las subsecretarías y ministerios y tal. Hoy vemos que el acuerdo es con el Partido Social Cristiano, ¿no? Creo que no hay vueltas que darle. Entonces, ¿cómo Nebot va a llegar a una elección presidencial siendo corresponsable de este descalabro? ¿Con qué fuerza? O sea, ¿cómo me presento yo como candidato? Vengo a solucionar el problema que yo también soy corresponsable. Sí, sería interesante examinar la perspectiva estadística de lo que acabas de mencionar, Alexis, al analizar en las votaciones clave en la Asamblea, y nos vamos a dar cuenta que en todas los socialcristianos, o parte de los socialcristianos, y los asambleístas de Creo, o buena parte de los asambleístas de Creo, se han sumado siempre a los gobernistas, al voto de Alianza País para hacer mayoría. Entonces siempre ha habido una disidencia parcial como para decir, no es todo el Partido Social Cristiano, no es todo Creo, ¿sí? Para mantener una cierta ambigüedad, pero siempre ha sido con el voto de las fuerzas de la derecha que han logrado la mayoría suficiente para la toma de decisiones. Nosotros aquí lo dijimos, cuando hubo la renovación de autoridades en la Asamblea, en la única votación de las 7 del CAL, en donde no estuvieron los votos socialcristianos, fue la de Litardo. Litardo gana la presidencia de la Asamblea con 78 votos, y desde el primer vicepresidente, Solórzano, hasta el último vocal del CAL, todos ganaron con más de 90 votos. Eran, porque sumaban los 15, 16 votos de los PCC. El acuerdo de los socialcristianos, pero es que estaba ahí, era claro. Si no les alcanzan los votos para elegir a Litardo, les ponemos nosotros los 15 votos nuestros. Exactamente. Pero el acuerdo está ahí. Al respecto de eso, me viene a la mente un resultado de teoría económica que me parece interesante. Hay una herramienta en teoría de juegos, se llama teoría de juegos de coalición o juegos cooperativos, que analiza el comportamiento de por ejemplo, de la formación de coaliciones en los congresos, ¿sí? Y cuando se analiza estratégicamente qué es lo que suele suceder con las fuerzas minoritarias, ustedes tienen que, generalmente, para formar coaliciones, las grandes minorías se unen a la minoría más grande para formar una coalición ganadora. Eso generalmente es la contraparte de la corrupción que hay detrás de la formación de alianzas, ¿sí? Hay mucho que ganar en la formación de alianzas, entonces vamos todos a formar parte de la coalición ganadora y a disputarnos la troncha, ¿no es cierto? Mayoría móvil, ¿no? Me parece interesante resaltar que eso no sucedió durante los gobiernos durante el periodo de la Revolución Ciudadana. Si ustedes recuerdan, la coalición que tuvimos cuando teníamos mayoría absoluta, las pequeñas minorías se unieron a la coalición ganadora,
pero no formaban parte de un voto dirimente, es decir, se unían porque, ok, vamos a estar con el partido ganador, pero cuando uno tiene mayoría absoluta, no necesita de una coalición. Y si no estaban, no pasaba nada. Y en cambio, cuando tuvimos una mayoría relativa, ¿qué es lo que pasó? Empezó a desgranarse esa mayoría. Empezó a desgranarse. La mayoría que formó a Alianza País fue perdiendo fuerza durante los años de gestión. Y eso dice mucho al respecto de entonces dónde ha estado la verdadera corrupción y el teje y maneje en la Asamblea. Correcto. De esto habrá que seguir debatiendo, doctor. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Muy interesante charla con la visión de David Villamar, analista político, haciendo una valoración de lo que justamente está viviendo el país a nivel jurídico y la proyección preelectoral de cara a los comicios presidenciales de 2021. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 12 minutos.